Estimados alumnos, muy buenas tardes, primero y secundaria. El tema de hoy es en el curso de comunicación, lo que es el cuento y la leyenda. Y nosotros debemos diferenciar dos términos que a veces parecen que son equivalentes, casi lo mismo, pero no. En un cuento, muchachos, es un texto muy corto cuyos personajes, digamos, pueden ser personas, digamos, animadas o inanimadas, o también una mezcla entre personas y animales. Bien, ahora, cuando hablamos de una leyenda, no hablamos de, digamos, de seres, digamos, que no existen, o seres mitológicos, o seres, digamos, de la naturaleza propia, ¿no? Que funcionan como personas. Bien, muchachos, entonces eso tenemos que diferenciar dos cosas. Cuento, sus personajes son reales o imaginarios, digamos, pero es una mezcla, también es una mezcla entre ambos personajes. Pero en la leyenda, los seres, digamos, los seres son inanimados, en su mayoría son inanimados, pero representan a seres humanos. Bien, ¿qué es un cuento, muchachos? Un cuento pertenece al género literario de la narración, eso ya ustedes lo saben. Es un texto escrito en el que se narra una historia a través de unos personajes a los que le suceden hechos, ¿no? En un lugar y un espacio determinado. En realidad, ¿qué es el cuento? El cuento pertenece al género literario de la narración y es un texto escrito por unos o varios autores que narran una historia a través de unos personajes, a lo que les sucede hechos en un lugar y espacios determinados. Debemos saber que, muchachos, que un cuento tiene que ver personajes, tiene que ver época, tiene que ver, digamos, acontecimientos, ¿no? Para que nos narren, nos cuenten de qué se trata, ¿no? La historia. El cuento puede transmitirse de forma oral o escrito, ¿no? Siendo actualmente más usual la forma escrita para la transmisión. ¿Cuál es el principal objetivo de un cuento, chicos? Es causar emoción, no motivar, no exaltar al receptor hacia nosotros, ¿no? De una forma rápida, concisa y muy elegante. Y se supone, muchachos, que el escritor tiene que utilizar un lenguaje muy apropiado, un lenguaje, digamos, coloquial, un lenguaje culto también, para que nosotros como receptores debemos entender la historia, ¿no? Y que debe existir en esa historia una motivación, ¿no? Que nos indique a nosotros conseguir leyendo, ¿no? Seguir leyendo y que no sea una lectura aburrida. Obviamente que hay lecturas aburridas, no que ustedes hayan leído, pero es bueno también adaptarnos a esos tipos de cuentos, ¿no? O historias, porque también igual nos sirven de algo, ¿no? Para culturizarnos o aprender una información determinada. En función de la clase del cuento al que nos enfrentamos, encontramos una u otra reflexión. A diferencia de la novela, el cuento busca principalmente transmitir una forma rápida de una idea principal y otras relativa a la principal. Es decir, chicos, un cuento, como sabemos que es una historia corta, solamente puede transmitir uno o dos mensajes muy significativos. A eso se refiere con reflexión. Pero cuando hablamos de una novela literaria, donde hay más personajes, más escenarios, más tiempos, más hechos, ahí hablamos de una cantidad de valores o antivalores que el escritor, digamos, quiere demostrar. ¿Cuáles son sus características, no? Y estructura. El cuento tiene, digamos, como todo género y subgénero literario, unas características principales que se observan por su forma, estructura, eso no se olviden, por favor, no se olviden, y una tendencia narrativa. ¿Y cuáles son, por ejemplo, sus principales características? Tenemos que el cuento es la narración, digamos, de corta extensión, breve, concisa, ¿no? Por excelencia. No hay unos límites claros sobre cuántas páginas, digamos, o palabras tiene un cuento antes de ser novela. Y para reconocerlo, digamos, es necesario, muchachos, de que fijarnos, ¿no? En otros elementos. Por ejemplo, espacio, lugares, ¿no? Ubicación, ¿no? Entre otros.
El cuento tiene pocos personajes, es como le dije al inicio, y todos suelen tener, digamos, una importancia notable en la obra. Los espacios son también muy reducidos y en ocasiones, digamos, la historia transcurre en uno o dos lugares distintos. Ya esa es su característica básica de un cuento, personajes digamos, no tantos personajes en una historia, lugares también no tan abundantes y las historias obviamente tienen también que ser muy breves, no tan extensas, porque si se convierten en extensas en personajes, historias, ¿no? Se convierte en novela. A diferencia de la novela, cada palabra importa y está muy meditado, ¿no? Obviamente que nos va a transmitir algún mensaje, cada historia, ¿no? Un cuento tiene únicamente una línea argumental, es decir, un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? Y un tema principal. Es decir, un cuento, muchachos, por función lógica, te transmite un tema principal. Una novela no, porque en una novela hay varios personajes, hay varios hechos, escenarios, ambientes. Entonces, en una novela sí, su tema principal no es, no es uno, sino son varios temas y varias ideas. Está pensando para ser leído de una sola vez y sin interrupción. Sí, sí, claro, un cuento como es breve, se lee rápido, se lee de un tiempo determinado muy rápido, no nos tardamos en leer un cuento, una novela sí. Igual también pasa con la leyenda también es concisa, breve, también los personajes digamos, no son tan extensos. Igual, si tanto el cuento como la leyenda tienen las mismas características, personajes muy cortos, historias muy cortas, no hechos, espacios muy cortos, muy reducidos. La novela es la única historia en la cual los personajes son extensos, lugares extensos, ambientes extensos y temas extensos, ¿no? Y variados. Muy bien. Tipos de cuentos, muchachos. ¿Qué clase de cuentos encontramos? Podemos distinguir, digamos, dos tipos de cuentos principales a partir de los que se subdividen, ¿no? En nuevos subgéneros. Por ejemplo, tenemos ahí a un cuento popular. ¿Qué es el cuento popular? El cuento popular, muchachos, quizás fue la primera clase de cuento que apareció. Y probablemente, digamos, los primeros registros que nos han conservado distintas, digamos, distintas fechas en la que se originó la primera historia oral narrada por una persona a otra. El cuento popular, muchachos, es una narración breve, normalmente, digamos, transmitida por tradición entre la gente, en la que se nos narra historias con hechos imaginarios, ¿no? Y que han sido contadas de muchas maneras distintas, dando lugar a las versiones o variaciones del cuento. Los cuentos populares tienden a contarse de manera oral y por ello los autores suelen ser desconocidos. Del cuento popular, y como es lógico, digamos, se han derivado distintas clases de narraciones breves. ¿Y cuáles son esas principales narraciones breves? Tenemos los cuentos de hadas, tenemos las fábulas, el mito y la leyenda. Entonces, chicos, cuando hablamos de cuento popular, el cuento popular se subdivide en cuentos de hadas, las fábulas, el mito y la leyenda. Entonces, podemos decir que la leyenda no es cosa separada del cuento, sino la leyenda es como fuera un subgénero, ¿no? Del cuento. El cuento popular ha tenido, digamos, una larguísima tradición y ha evolucionado de distintas formas. Eh, Tenemos, por ejemplo, como exclusiva, que ustedes lo habrán leído en la primaria, se supone que han leído en la primaria, los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Ustedes saben que los cuentos de los hermanos Grimm, digamos, son la mejor manifestación de esa tradición oral que más tarde, ¿no? Digamos, se materializó, se profundizó, ¿no? En papel para que llegara hasta nuestros días. No siempre en los colegios, en el nivel primario, ¿no? Les piden los profesores a los chicos que lean esas historias de los hermanos Grimm. ¿Por qué? Porque ahí se puede recoger muchos valores y antivalores, no, de los personajes y podemos, digamos, relacionarlos con nuestro mundo actual. Algunos de los mejores cuentos de los hermanos Grimm son aquellos que nuestros padres, digamos, nos contaban cuando éramos pequeños, ¿no? Además son los mejores cuentos infantiles
con las que hacen llegar a nuestros hijos la tradición en la que se nutre todo Occidente, ¿no? Cuento literario. La principal diferencia entre el cuento popular y el cuento, digamos, literario es la intención con la que se escribe. El cuento literario está redactado, digamos, con una intención plenamente estética, es decir, más, digamos, más profundizada, con más belleza en las palabras, ¿no? Mientras que en la otra, digamos, mientras que en el cuento, digamos, popular, no necesita, digamos, de palabras, digamos, técnicas, palabras elocuentes, ¿no? Pero ambas, tanto cuento literario como cuento popular, ambas tienen una finalidad de transmitir un mensaje, muchachos, ¿ya? Entonces, acá hablamos de un cuento literario, sí, cuento literario que tiene una forma de expresión más elegante, con más belleza, pero el cuento popular tampoco no se queda atrás. Utiliza palabras, digamos, coloquiales, ¿no? Que podemos entenderlo, pero ambas, muchachos, ambas, tanto cuento popular, cuento literario, tienen la finalidad de transmitir un mensaje y que nosotros podamos determinar, digamos, el tema, ¿no? Y también, sobre todo, digamos, los hechos más importantes. El cuento literario suele estar escrito por un autor conocido que decide fijar el texto para expresar sus ideas o unas emociones. Sabemos, muchachos, que todo cuento literario nos va a transmitir emociones, nos va a transmitir sentimientos, no vamos a ir, es decir, nuestra imaginación va a derivar a ese hecho, a esas circunstancias, y mientras vayamos leyendo, digamos, nuestro pensamiento, nuestra mente se va a ir a esos tiempos, se va a ir ese tiempo, vamos a observar a los personajes, nuestra mente, vamos a ver los hechos. Esa es la finalidad del escritor, que el escritor, digamos, para redactar cuentos, tanto populares, literarios, tiene que ser muy, digamos, muy experto en realizar, ¿no? De que nuestra mente llegue, ¿no? Se genere un espacio, ¿no? Imaginario en nuestra mente para poder, digamos, si mientras vayamos leyendo, nuestra mente no se enfocalice, ¿no? En los hechos, en los personajes, ¿no? Mientras que vayamos leyendo una historia, ya nuestra mente dice, ah, así fuera la historia, así pasa, esto pasaría, ¿no? Así, ¿ya, chicos? Muy bien. Entonces, chicos, ese es lo que es el cuento literario de la diferencia cuento literario con cuento popular. Bien, sabemos, digamos, que la leyenda, digamos, como le dije, la leyenda, digamos, una historia muy breve también, cuyos personajes, digamos, son una mezcla de lo imaginario también, ¿no? En algunas ocasiones son seres también inanimados que representan a personajes como personas. Bien, bien, chicos. Entonces, ese, chicos, es el tema del cuento y la diferencia con leyenda. Bien, debajo de este video estoy dejándoles una práctica sobre, no sobre el cuento y la leyenda, una práctica muy sencilla, tienen que ahí desarrollar. Bien, chicos, también les informo que tienen que desarrollar la práctica de razonamiento verbal, que tienen que ubicarse en el curso de razonamiento verbal, va la redundancia, ahí está junto con la práctica también, ahí no hay video, ¿ya? Y también tienen que dirigirse al curso de plan lector. En el curso de plan lector también hay una práctica, es una noticia sobre el COVID-19, tienen que leer esa noticia, leerlo muy bien, porque debajo de ese texto hay preguntas. Bien, hay preguntas, chicos, hay preguntas. Entonces, tienen 3 tareas que hacer. Ya vieron el video sobre el cuento. Hay una práctica sobre el cuento. Tienen que desarrollarlo. Bien, ese es número 1. Número 2, en razonamiento verbal hay una práctica sobre sinónimos y antónimos. Tienen que desarrollarlo. Y hay otra práctica en el curso de plan lector sobre una noticia sobre COVID-19. Bien, entonces esas 3 prácticas, tanto de comunicación
sobre el cuento, razonamiento verbal, que son sinónimos y antónimos, y el plan lector, que es una noticia, esas tres prácticas tienen que desarrollarlas y enviármelas, ¿no?, a la hora que estoy diciendo. Bien, pues, en mi caso, hoy es domingo 31 de mayo, mañana es 1 de junio. Ustedes mañana le están viendo este video. Entonces, la clase es de 8 a 10. Entonces, tienen hasta las 12 del mediodía, ¿ya? Para desarrollar la práctica y mandármelo a mi WhatsApp personal, muchachos. Bien, bien, chicos, eso es todo, muchachos. Las preguntas necesarias, las preguntas básicas, me lo hacen saber por WhatsApp. Bien, preguntas bien claras, por favor. Bien, chicos, un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Cualquier pregunta por WhatsApp en forma personal. Preguntas bien precisas, chicos. Bien, chicos, cuídense. Hasta la próxima.